porque se acordarán ustedes que los fiscales, bueno, la defensa de Genaro García Luna ha estado apelando por mucho tiempo a que se haga un nuevo juicio, que según tienen nuevas pruebas, que han juntado nuevas pruebas, que ya tienen más pruebas y que pruebas y pruebas y pruebas, y le han estado solicitando al juez Brian Cogan un nuevo juicio, que sí irregularidades en el proceso, que sí sí, que sí no, pero al final, después de aplazar ya varias veces la sentencia, entre que los fiscales pedían aplazarla y entre que la propia defensa de Genaro García Luna insistía en que tenían más evidencia que podía ayudar a un nuevo juicio a su cliente, pues el juez Brian Cogan dijo Nel. Ah, nada más, eso todo lo que tenía que decir. Dijo que no. No, juez Brian Cogan dijo que no va a, a liberar, o sea, que no va a haber un nuevo juicio. Y retomo esta información de Jesús García, porque dice, ¿no? Había muchos opinadores que aseguraban que los fiscales de Nueva York las habían compartido, que ya hasta iban a liberar a Genaro García Luna, ¿no? Ya se hablaba hasta de una supuesta liberación. Pues el juez Brian Cogan dijo que no. Hay incluso hasta el rechazo a este nuevo juicio y en este artículo que sube Jesús García a La Opinión, lo voy a leer porque me parece muy importante, es la fuente, dice Jesús García, ¿no? El juez Brian Cogan rechazó la petición de un nuevo juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, al considerar que sus argumentos no justificaban la petición. En un documento de 16 páginas, el juez Cogan resume los argumentos del abogado defensor César de Castro, que envió evidencias de un supuesto complot entre reclusos para mentir en contra de García Luna. En respuesta, los fiscales federales rechazaron ese argumento con nueva evidencia valorada por el juez, quien en su decisión incluso citó el intento de García Luna por pagar entre $500,000 y $2 millones a un testigo para ser parte de un complot en su beneficio. Indica el juez Cogan, se trataba de un plan claro del acusado para obstruir la justicia mediante sobornos. El acusado comenzó con una oferta de soborno de $500,000, pero para convencer a John Doe, número 2, persona desconocida, al menos no van a revelar el nombre, la oferta finalmente aumentó a $2 millones. En su explicación, el juez también indica que García Luna pretendía incluir a otro recluso para que confirmara la historia de Mejía, de Edgardo Mejía, además de destacarse que ese reo no tenía nada que ver con el proceso del exfuncionario mexicano. El acusado le reveló a John Doe número 2 que quería involucrar a otro recluso, John Doe número 1, para que diera la misma historia para corroborar a Mejía. También reveló a John Doe número 2 que la declaración jurada de Mejía era de hecho falsa. De este modo, la sentencia de García Luna se mantiene para el 9 de octubre, sin dar posibilidad de que la defensa del exfuncionario, liderada por el abogado César de Castro, pueda presentar argumentos adicionales en una audiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay fecha formalmente para la sentencia, que es el 9 de octubre. Y bueno, lo dejaré un poco, lo habíamos dejado entre comillas, porque justamente esta situación de la defensa de García Luna, que mantenía también a la Fiscalía de Estados Unidos debatiendo la situación, era lo que estaba aplazando la sentencia. Entonces, veníamos con este intento de César de Castro, que es el que encabeza la defensa de García Luna, de decir, yo tengo pruebas para decir que no es cierto y para abrir un nuevo juicio. Y las pruebas básicamente eran una serie de testigos que habrían corroborado una historia en donde todos, según, habría sido un complot en contra de García Luna, cuando en realidad el que estaba orquestando ese complot era el propio Genaro García Luna, ofreciendo desde 500,000 hasta $2 millones. Hay muchas preguntas, como por ejemplo, ¿y de dónde salió la lana? No, Genaro García Luna, que se supone que nunca robó ni un peso, que él todo honrado y honesto, según evidentemente Felipe Calderón, de donde saca entre 500,000 y $2 millones para intentar sobornar a dos reclusos para que contaran una versión de la historia que no es cierta a su favor para evitar que quedara en sentencia y que lo declararan culpable y entonces ver si había otro juicio. O sea, evidentemente esta situación que ya se había incluso exhibido en el juicio porque los propios fiscales habían demostrado que hubo un intento de García Luna de acercarse a otros presos y de que ellos le empezaban a ayudar y que lo descubrieron, lo pusieron en evidencia. Y lo que me parece impresionante es que pese a que eso se puso en evidencia en el juicio, antes de que lo declararan culpable, todavía ese fue el intento de García Luna y de el abogado César de Castro para evitar que le dieran sentencia a García Luna y entonces buscar un nuevo juicio. Al final, el juez dijo no,
juez Kogan dijo, no, no hay nuevo juicio y fija, más bien mantiene la fecha de la sentencia de García Luna para el 9 de octubre. Esperemos que ya no se vuelva a aplazar porque se supone que ya para julio íbamos a tener la sentencia, luego que para septiembre y luego ahora la mandaron hasta octubre. Ya, sí, sí, sí. Un año después, a ver, para empezar, primero la sentencia va a ser en enero. Luego, de ese enero antes ya había pasado cuántas. A ver, primero la sentencia, a ver, el juicio fue en 2023, luego lo declaran culpable. Y nos dijeron que en enero íbamos a tener ya la sentencia. En enero, en octubre del año pasado. Fue el juicio cuando dijeron es culpable. Entonces, desde ahí nos dijeron la sentencia va en enero. La sentencia va para enero. En enero nos dieron primero 2 fechas. Luego nos la mandaron hasta julio. Es cierto, luego hubo una en marzo y luego de marzo la mandan a julio, luego de julio la mandan a septiembre y luego de septiembre la mandan a octubre. Entonces, aparentemente todo esto había sido justo por el intento de César de Castro de buscar un nuevo juicio para Genaro García Luna, que al final no ocurre, porque ya el juez Brian Cogan es el que dice no, no hay nuevo juicio y esto es definitivo, entonces ni le busques. Esperemos que ya con esto ya no busque la defensa, digo, no lo sé, esta situación y que la sentencia se mantenga. A menos que, y aquí es donde viene la menos que, a menos, deja tu cable el mayo, que por cierto, aquí lo que están poniendo en tela de juicio muchos periodistas es, pues, ¿qué tan maltrato habrá negociado el mayo que le tocó el mismo juez que el Chapo, Brian Cogan? O sea, se supone que cuando estás negociando un trato, pues no te mandan con el juez más rudo, ¿verdad? Se supone. Digo, se supone que si entraste a Estados Unidos negociando tu entrega, no vas con el juez más incorruptible que tiene el sistema, que encarceló y mandó al Chapo a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad sin volver a ver el sol. O sea, se supone que al menos uno pensaría que lo hubieran mandado con cualquier otro juez para ahí tener la oportunidad de acordar, a menos que todavía no se logre este acuerdo y por eso estén como presionando al Mayo, mandándolo con Brian Cogan. Bueno, porque, ojo, lo único que se ha confirmado es el acuerdo de los Chapos. O sea, lo que sí se confirmó es el acuerdo que habría hecho Ovidio para entregar a su hermano. Eso es lo que está confirmado, ¿no? Lo que sí informan, porque la propia Rosa Isela dice, habrá que esperar más información, pero sí confirma Estados Unidos un acuerdo de Ovidio para entregar a su hermano. Habrá que ver, habrá que ver. Y yo, a ver, cuando hablamos del Mayo estamos hablando de un peso muy pesado que lo que más te va a poder revelar no es cómo se conforman las otras cárteles, porque ya los que él conoció originales ya muchos se murieron, sino que te va a revelar cuál es la línea con los políticos. Y no solamente los de México, los de Estados Unidos. O sea, el Mayo sí sabe quiénes son los con los que han tratado, dónde han tratado, en dónde han estado, en México y en Estados Unidos, hablando de políticos. Entonces, claramente el Mayo no va a negociar poca cosa, ¿no? Si quieren que hable, muchas cosas le van a dar. Pero cuando lo mandan con Brian Cogan, dicen, ah, caray, brinca porque es un juez que trae los casos más pesados y el antecedente es el Chapo, ¿no? Que el Chapo no negoció nada. O sea, el Chapo está en una prisión de máxima seguridad por completo. Hasta donde sabemos. Por lo tanto, brinca que haya sido entrega. Exacto, por lo tanto brinca. Era el caso del Mayo, no de los Chapos. Pero, por ejemplo, sí, claro, en el caso de García Luna, podría darse, o sea, podría ser que en este estilo afloje, entendiendo que Brian Cogan pesa como un juez incorruptible y que no le da empacho poner 10 sentencias de cadena perpetua, ¿eh? O sea, bueno, a Brian Cogan no le pesa la mano en cuanto a cadenas perpetuas de máxima seguridad se trata. Entonces, podría también ser que justo el intento por negociar con el Mayo es te mando con este juez que es el más pesado, como para que la pienses 3 veces antes de hacerte el difícil y ponerte a hablar. Habrá que ver. Pero en el caso de García Luna, ya hay fecha para su sentencia. ¿Qué es lo que sigue o podría seguir? Que llegara a un acuerdo, a lo que no quiso llegar en todo el proceso de juicio, ¿eh? Porque querían llegar o agotar hasta las últimas instancias. Cuando esta instancia, que es hacer un nuevo juicio, simplemente no se agota, entonces aquí te toca hablar. O te aguantas a la sentencia, que podrían ser exactamente la misma cadena perpetua que el Chapo Guzmán para García Luna, porque está en esa es una de las posibilidades, o empiezas a negociar y empiezas a hablar.
Ya agotaste tu proceso, ya intentaste un nuevo juicio, no pudieron, intentaste hasta sobornar a otros reos, tampoco pudiste, te cacharon, entonces imagínate, nada más imagínate el castigo porque te cacharon, puede ser todavía peor. Creo que lo único que le queda a García Luna es sentarse y buscar un acuerdo. Y en el caso de García Luna, imagínate lo que significa que te manden al Mayo también para allá. Nada más échate esta. O sea, García Luna, que justamente con quien tendría tratos es con el cártel de Sinaloa, y te mandan al Mayo, podría hasta ser un, no lo descartemos, una estrategia de la propia Fiscalía de Estados Unidos para presionar a uno para que haga un trato. Y volvemos a lo mismo. ¿A quién delataría Genaro García Luna? Ya tienen detenido al Chapo, ya tienen detenido al Mayo, ya tienen detenido a dos hijos del Chapo. Ya habían detenido a uno, a Vicentillo, que es hijo del Mayo, y ya lo exprimieron y está, está en Estados Unidos y otro está también en San Diego. Entonces, ya tienes detenidos a quienes te controlaban la célula. ¿A quién podría delatar García Luna si decidiera ir a un acuerdo? Yo no lo voy a decir, pero por ahí dicen que está en España y que se reunió con Sandra Cuevas. Entonces, habrá que ver, pero hay muchas cosas que se están moviendo a raíz de la detención del Chapo y de Joaquín Guzmán López, y más bien del Mayo, y además el caso de García Luna, que se mantiene para el 9 de octubre. Entonces habrá que ver. Algo que debo decir que me gustó mucho es que el juez Brian Cogan, hubo otro intento que también fue público del abogado César Castro de poner sobre la mesa los argumentos o los halagos que en su momento le hicieron las agencias a Genaro García Luna, ¿no? Que en su momento lo condecoraron y que la DEA y que dijeron que él era un gran funcionario, pues Brian Cogan dijo, ah, sí, lo dijeron, chido, no me importa. Bloqueó por completo los halagos a García Luna, los bloqueó, no le importaron. No le, es más, en el documento el juez dice, el acusado intentó presentar en el juicio declaraciones elogiosas y cartas de opinión de funcionarios del gobierno de Estados Unidos sobre el gran trabajo que estaba haciendo en la lucha contra los cárteles. Yo nada más no me quiero imaginar. Sigo con esta parte porque dice, el juez Cogan negó aceptar como evidencia los halagos al considerar que fue un intento de confundir e engañar al jurado. Excluí la mayoría de las declaraciones elogiosas en virtud de la Ley Federal de Pruebas de 403 porque no abordaban la cuestión central de este caso, es decir, si el acusado estaba engañando a las autoridades estadounidenses mientras ayudaba a los cárteles aceptando sobornos y podría haber confundido y engañado al jurado. Yo nada más quiero que dimensionen, estamos hablando de un juez que no le pesa la mano con las sentencias fuertes se trata. La defensa de García Luna intentó comprar a otros reos para que declararan a su favor como si hubiera dado un complot por parte de la fiscalía. Y los cacha el juez. Y además intentó poner sobre la mesa los elogios que le hicieron agencias extranjeras sobre su trabajo cuando era secretario de seguridad. Y el juez dijo, ¿esto qué? Esto no dice que no nos estabas engañando, esto no dice que no estabas engañando a Estados Unidos, te pudieron haber elogiado y al mismo tiempo pudiste haber estado coludido con los cárteles, no me dice absolutamente nada. Y si yo lo integro es porque quieres verle la cara al jurado. Nada más quiero que se imaginen al juez, teniendo todos estos elementos en mente, negando un nuevo juicio y teniendo la fecha de sentencia el 9 de octubre. Aquí a Genaro García Luna le toca o hacer un acuerdo o esperar una sentencia muy ruda, porque no solamente intentó zafarse de la responsabilidad, sino que quiso pasarse de listo. Yo nada más quiero que pongan eso sobre la mesa. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa. Ahora también le mandan al Mayo para allá. Híjole, el panorama para García Luna no se ve, pero para nada agradable. Nunca me hubiera gustado estar en sus zapatos y menos ahorita.